Ok, vamos entonces a proseguir con esto. Ya hicimos ya el cálculo del impuesto sobre la renta. Hicimos el cálculo del impuesto sobre la renta corriente, ¿sí? Ahora vamos a hacer un par de cosas más, ¿no? Vamos a hacer un par de cosas más. Ok. Ajá, entonces fíjense, ya tengo mi cálculo del gasto corriente de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Ya tengo mi cálculo del gasto corriente de impuestos sobre la renta. Como les decía, esto tiene dos fases. Tiene una que es conciliación fiscal de la renta y otra que es el registro de activos actualizados en este primer año. Recuerden que esto nada más ocurre en el primer año para una empresa que sea que aún no haya sido calificada como sujeto pasivo especial. Ese es los dos disparadores, ¿no? Entonces, en este primer año, solamente en este primer año se va a hacer también, aparte de esta declaración, se va a hacer lo que se denomina el registro de activos actualizados. El registro de activos actualizados ya vamos a calcularlo, vamos a tomar este mismo encabezado aquí, ¿verdad? Tomar este mismo encabezado. Pero en vez de conciliación fiscal de la renta, le voy a colocar registro de activos actualizados. ¿Ah? Son bolívares el 21 de diciembre del 2011. Entonces, tengo mis dos papeles de trabajo. Tengo por un lado mi conciliación fiscal, que ya sé que son 58.231,33 el gasto de impuestos. Y tengo por otro lado mi registro de activos actualizados. ¿Qué es lo que establece el registro de activos actualizados? Es el inicio de este proceso de ajuste por inflación fiscal. Y fíjense que en este caso solamente me pide que ajuste por inflación los activos depreciables de la compañía, solamente los activos depreciables. Yo voy a calcular esto desde cero, ¿no? Voy a montar la tabla desde cero, pero por supuesto necesito tener algunos elementos que los tengo en el papel de trabajo, ¿no? Primero vamos a colocar aquí el número de activo, ¿verdad? Voy a colocar aquí descripción del activo, ¿verdad? Esto por supuesto, yo lo voy a hacer aquí con la información que voy a ir construyendo para que ustedes vean el cálculo, pero esto es compatible con los auxiliares de propiedad, planta y equipo que ustedes tienen. Fecha de adquisición, ¿verdad? Del activo, súper importante. El costo de adquisición, la depreciación, la vida útil. Vamos a colocar aquí vida útil, ¿verdad? Vida útil. ¿Verdad? Depreciación mensual, depreciación acumulada. ¿Sí? Y después entro en un tema, fíjense que aquí hasta este punto voy en un tema contable, ¿no? Vamos a colocar aquí costo neto, ¿verdad? Sería costo de adquisición menos depreciación acumulada. ¿Verdad? Voy aquí haciendo unas fórmulas. Y después entro aquí, es un tema contable, vamos a poner aquí contabilidad. Contabilidad. Entonces, ¿dónde lo voy a extraer? Lo voy a extraer de mi estado de situación financiera, lo voy a extraer del libro del auxiliar de propiedad, planta y equipos, de los mayores analíticos, toda esa información yo alimento los datos. Después tengo un tema de que estos valores tengo que llevarlos a unos valores fiscales, ¿verdad? A unos valores fiscales. Entonces tengo que tomar el factor de adquisición, ¿verdad? El factor de adquisición, el factor de cierre de ese ejercicio, que recuerda es 31 de diciembre del 2011, y eso me da un factor de actualización. ¿Sí? Esto fíjense que es inflación. Donde el factor de cierre entre el factor de adquisición me da mi factor de actualización. ¿Verdad? Vamos a colocar esto aquí para que se puedan ver
nombre completo. Ok. Y después tengo un tema fiscal, ¿verdad? Que es mi costo actualizado, mi depreciación actualizada y mi costo neto actualizado, ¿verdad? Y tengo mi variación, que es lo último. Entonces, fíjense que esto ya es un tema fiscal. Si complemento la fórmula, ¿verdad? El costo actualizado sería el costo de adquisición por el factor, la depreciación actualizada sería la depreciación acumulada histórica por el factor, el costo neto actualizado sería el costo actualizado menos depreciación actualizada, y la variación sería el costo neto actualizado menos el costo neto histórico. Cuando le ponga números, todo eso va a tener sentido, ¿sí? Voy a poner esto un poquito más pequeño. Pero para poder hacer esto, ¿verdad? Tengo que tener los datos. Me voy a devolver al material de clase, ¿verdad? Me voy a devolver al material de clase, donde aquí en el balance veo que la compañía tiene unos vehículos de transporte y tiene un mobiliario. Fíjense que el RAA, como les comenté, solamente se calcula sobre activos depreciables. Entonces, fíjense que si yo tuviese aquí un terreno, no se le calcula RAA. Si tengo unas obras en progreso, no se les calcula el RAA. Tengo unos inventarios, no se les calcula el RAA. El RAA solamente es sobre activos fijos depreciables, que para nuestro ejemplo es vehículos de transporte y el mobiliario. Entonces, aquí dentro del material de clase debe estar la fecha de adquisición, vamos a buscarlo un poquito más adelante por aquí, la adquisición de estos dos señores, ¿verdad? Tengo que el vehículo de transporte lo compré el 5 de enero del 2011 y que el mobiliario lo compré el 30 de noviembre del 2011, ¿sí? Ahí tengo los datos. ¿Que dónde conseguiría yo esto bajo condiciones normales? En el mayor analítico, la factura del activo, el auxiliar de propiedad, planta y equipo. Esto es el auxiliar de propiedad, planta y equipo. Esto, por eso es que es importante tener un auxiliar de propiedad, planta y equipo súper detallado, y al día y actualizado, porque toda esta información viene de aquí, y no solamente fíjense que sirve para la reexpresión, sirvió para lo fiscal, por lo menos ahorita Mainca, a lo mejor el auxiliar no le sirve para propósitos fiscales, pero sí para propósitos de su reexpresión, para que tenga sus números allí, como Dios manda, ¿no? Entonces, el vehículo de transporte se adquirió el 5 de enero del 2011, me voy aquí para el Excel, ¿verdad? Tengo vehículo, el número 1, esto es el número 2, vehículo de transporte, ¿verdad? Adquirido el 5 de enero del 2011 y tengo un mobiliario, ¿verdad? Que se adquirió el 30-11 del 2011. 31, perdón, 30-11. 30-11 del 2011, ¿sí? El costo de adquisición, ¿verdad? Según esto es de 200.000 y de 500.000. Ponerle esto. Vamos a ponerle aquí los números, ¿verdad? Los decimales. Ok, entonces ya tengo ya por aquí que son 200.000 y son 500.000, ¿verdad? El valor de esos activos. Tengo que la depreciación acumulada del vehículo es de 40.000 y tengo que la depreciación acumulada del mobiliario es de 54.166,67. 54.166,67. Me voy a saltar el cálculo de la depreciación mensual y de la vida útil, esos detalles me los voy a saltar, ¿verdad? Y corro aquí mi fórmula. Corro aquí mi fórmula. Listo. Entonces fíjense que ya tengo mi costo de adquisición, mi depreciación acumulada, la tengo por aquí, y tengo aquí mi costo neto. Listo. ¿Sí?
Ahora me busco los factores de adquisición y los factores de cierre, ¿verdad? Que los consigo ¿dónde? En la página del Banco Central de Venezuela. De todas formas, en el archivo, ¿verdad? Yo se los coloqué, todos los factores que corresponden, ¿verdad? Todos los factores que corresponden. Vamos a buscar por aquí ese archivo, ¿verdad? Fíjense que yo aquí les coloqué incluso los del 2021 completo, 2020, 19, 18, 17, 16, 15. Ahí este archivo les puede servir incluso, fíjense que está hasta el 2008. 2007 base, ¿ves? Los 100. Entonces, tengan este archivo de material de clase por ahí en la mano, porque a veces uno, mire, ¿cuál es el factor del año? Aquí está todo, no tienen que irse a la página del Banco Central de Venezuela a buscar. Entonces, fíjense, aquí puedo identificar, ¿verdad? Me voy para el Excel, que el factor de cierre del 31 de diciembre del 2011, según esa lista, era de 265,60. Oye, eran chiquiticos los factores, ahorita son no sé qué cuántos millones de 275,60, y que el factor de adquisición de enero del 2011 era 213,9, 213,9, y el de noviembre del 2011 era 261. Esos eran los factores de esa época. Una cosa loca, ¿no? Lo saqué de aquí. Ajá, Dani, te escucho. Yo tuve un curso de impuestos hace como 3 meses, 4 meses. Ajá. Cuando el profesor hablaba del factor para los activos fijos, estoy casi seguro de que se tomaba el mes anterior de la adquisición. Por ejemplo, si se adquirió en enero 2011, se tendría que tomar el factor de diciembre 2010. ¿Eso es así o...? Mira, la verdad es que no te voy a decir que es la primera vez que lo escucho, pero eso no está regulado de esa manera. No está regulado. No está regulado de esa forma. No, en ningún lado en la ley sale que que deba hacerse de esa manera. Voy a buscar aquí, me da un momentico a buscar, a ver si consigo aquí ¿cómo se llama? La base literalmente como lo dice, ¿no? La norma, pero no. Yo soy más pro a como lo estás haciendo vos. Yo soy más pro así. Tomar el factor de enero 2011 y tomar el factor de noviembre 2011. Pero como... Claro, aquí habla, fíjate, este es el artículo 179 de la ley, ¿no? Mira cómo lo dice literalmente, ¿no? Se acumulará en la cuenta de reajuste por inflación como un aumento o disminución de la renta gravable, el mayor o menor valor que resulte de reajustar el valor neto totalizado de los activos y pasivos monetarios, existente al cierre, bla, 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 elaborado por el BCB, si dichos activos y pasivos provienen del ejercicio anterior o desde el mes de su adquisición, si han sido incorporados durante el ejercicio grabable. Entonces, no hay manera de que alguien diga que el mes anterior, porque fíjate que la norma aquí es, esto está literal de la ley, desde el mes de su adquisición. Sí. O sea, no hay manera que yo te diga, no, sí, el mes anterior, o sea, la ley no lo dice, pero la ley dice literalmente el mes de adquisición del activo. No hay forma, claro, pudiese ser el hecho de que en el caso del patrimonio neto al inicio, cuando tú calculas el patrimonio neto, que lo vamos a ver en la próxima clase, cuando tú calculas el patrimonio neto al inicio, tú quieres conocer la inflación del año. Y para conocer la inflación del año, si no puedes agarrar y decir de enero a diciembre, sino dices diciembre, ¿sí? Correcto. Diciembre.
puede ser que exista gente que tenga esa interpretación basado en eso, pero la norma, en el caso de un ajuste de un elemento de propiedad, planta y equipo, o de una obra en progreso, etcétera, etcétera, no lo establece de esa forma. En el caso, insisto, de patrimonio neto de inicio, sí, porque tú quieres ajustar por inflación un año entero, y para tú tener la inflación de un año entero, tienes que ir diciembre a diciembre. Entonces, no, técnicamente, bueno, difiero de esa posición. No, es más, no te puedo decir que mi posición es esta, no, yo lo hago de acuerdo a lo que dice la ley. No, ni siquiera te puedo decir que es una posición, porque una posición básicamente es que, dado que la norma está redactada de una manera confusa, yo asumo una posición en torno a eso. Aquí no puedo decir que estoy tomando una posición porque estoy haciéndolo tal cual como lo establece literalmente la norma. Entonces no, me cuesta decir que es una posición, ¿sí? Ajá. Ok, entonces por aquí tengo este cálculo, ¿verdad? Sigo por aquí, ya denme un segundito aquí para ver algo. Para ver algo. Ajá. Este cálculo ya vamos a hacer, voy a mostrarle aquí esta tabla que también la tiene ahí en el archivo, ¿verdad? Que es como más sencilla para este cálculo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Que vamos a hacerlo hasta el 2011. En esta tabla aquí pueden ver los factores de manera mucho más rápida, ¿no? Mucho más rápida. Tengo por aquí 213. 11, 270 y este de 200, ¿qué? 220. Ajá. Listo. Ajá, entonces aquí, ¿verdad? Tengo entonces este cálculo, que esta hoja de Excel que ya se autodeterminó todo lo que era la parte de la variación. Ya vamos a recapitular allí, sobre todo para Ladybeth, qué fue lo que hizo este cálculo. Un segundito aquí para ver algo. 220, 90 y 270, 20, 275. Aquí hay algo que no me está dando igual. 200.000, 500.000, 40.000. Depreciación acumulada histórica. Aquí hay algo que no me está dando igual. ¿Será que lo tomé de un... Ah, oye, ya me di cuenta aquí algo que no me daba igual, porque tomé estas depreciaciones que no son estas depreciaciones. Decía, ¿cómo no me va a dar igual si eso está recalculado? Tomé las depreciaciones del año 2012. Las depreciaciones del año 2011 son estas. Oye, Antonio, tú no estás pendiente, Antonio. Ajá, ahora sí. Decía, no. Los dedos tuyos son muy rápidos, Vladimir. Ajá. Voy. Entonces, fíjense. Vehículo de transporte inmobiliario, ¿verdad? Esto lo tomo del auxiliar. La fecha de adquisición, esto lo tomé de las facturas de compra, ¿verdad? Ahí veo en qué fecha se compraron esos equipos. La vida útil, bueno, es algo que, por supuesto, decidimos internamente.
El costo de adquisición también los veo en las facturas de compra. Esto lo estoy comentando un poco más por Lady B, ¿no? Que es nuestra rookie aquí del grupo. Y me interesa que sepa de dónde sale cada cosa. Si hay algún número, Lady B, que tú digas de dónde salió eso, me avisas. No, Lady B está bien ahí, hoy te lo adiviné, porque ella lleva el auxiliar de activo fijo por capa. Ah, bueno, listo. Entonces ella está mejor que nosotros entonces. Sí, 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 y Antonio también. O sea, Ah, bueno, listo. Entonces sabemos dónde sale cada cosa, ¿no? Entonces fíjense que pasé de lo histórico, ¿verdad? Calculé los factores, que no es más que el factor de cierre entre el factor de adquisición, factor de cierre entre el factor de adquisición, y ajusté por inflación. Ajusté el factor por el costo de adquisición, factor por costo de adquisición, depreciación acumulada por el factor, depreciación acumulada por el factor, costo neto actualizado y la variación de entre el costo actualizado y el costo histórico. Y eso me da la variación por inflación de esos activos, insisto, de esos activos fijos depreciables, solamente los depreciables. Y a eso le practicamos el 3%, que es la tarifa que establece la norma para el registro de activos actualizados, a la que le aplico el 3%, y eso me da el impuesto por concepto de registro de activos actualizados. Fíjense que es un impuesto, o bueno, esto ni siquiera es un impuesto, es considerado una tasa, paradójicamente considerado una tasa de registro, que se paga única, exclusivamente, o se determina única y exclusivamente en ese ejercicio. Se puede pagar hasta en 3 porciones anuales y consecutivas. Una cosa loca. Eso nada más ocurre el primer año. Se puede pagar hasta en 3 porciones. O sea que estos 1.586 yo los pudiese pagar en 3 porciones. Esto me genera automáticamente otro asiento contable, que es de gasto de registro activo actualizado, también al 31 de diciembre de ese año, contra impuestos sobre la renta por pagar, y en marzo de ese año, pues entonces pago el impuesto junto con el impuesto sobre la renta corriente. Entonces fíjense que ese primer año yo tengo que hacer dos pagos. Tengo que hacer el pago del impuesto sobre la renta corriente y tengo que hacer el pago del registro de activos actualizado. Es la única vez que esto ocurre en el impuesto sobre la renta. No hay otro momento. Es decir, que si ustedes por casualidad les dan la misión de llevar adelante una compañía nueva, este procedimiento lo hacen el primer año y no vuelve a pasar, o no tienen que volverlo a hacer otra vez en el futuro. Únicamente en el primer año. Entonces, fíjense, ya tenemos un gasto corriente y tenemos un registro activo actualizado, y con eso fíjense que se cierra ese primer año 31/12 del 2011. Si vemos esta conciliación, este es el procedimiento que debería hacer Mainca. Esto lo hizo Mainca cuando se constituyó. Si en esa época estaba vigente el ajuste por inflación, que no creo. ¿Cuántos años tiene ya Mainca en el mercado? Desde el 86, 1986. 1986. El ajuste por inflación es del 94, creo que es el ajuste por inflación. O sea, que cuando Mainca nació, no existía el registro de activos actualizado. O sea, que si ustedes buscan los archivos, a lo mejor no lo consiguen. Pero, ¿cómo se llama la de transporte? Transgénica. Transgénica sí debe tener su impuesto sobre la renta y su registro de activos actualizado, por ejemplo. Lo debería tener. Además de esto, además de tener un corriente y tener un registro de activos actualizado, vamos a hacer el cálculo de la estimada de impuesto sobre la renta 2012 que debió haber hecho esta compañía. Fíjense que no como lo hace Mainca hoy en día, que lo hace
mensual, quincenal, perdón, si lo tiene que hacer dentro del 6º mes luego de cerrado el ejercicio. ¿Eso lo están haciendo en las agropecuarias? ¿Cómo? La estimada de renta. O la agropecuaria no tiene utilidad nunca, ¿no? No, no tiene. Utilidad del ejercicio fiscal 2011. Me la busco aquí en la conciliación. Este señor que está aquí. Esto lo aplico el 80%. Me da la base. A esto le aplico el impuesto, la tarifa de impuesto. Que es la misma 34%. que ya habíamos calculado. Pero ojo, aquí cambió la unidad tributaria. La unidad tributaria para ese año era de 90. Usted 90, ¿sí? Entonces esto yo lo divido entre 90, ¿para cuánto me da? Me da 2.515, así que no le aplica el 34%, ¿sí? Porque a las primeras 2.000 le aplico el 15 y a las siguientes le aplico el 22, ¿verdad? Multiplico, sumo, esto es impuesto UT y esto por 90 me da el impuesto y después el impuesto que realmente se paga es el 75% de esto y esta es la estimada, el cálculo de la estimada de rentas 2012. Fíjense que ya me estoy anticipando a el pago de la estimada de rentas del año siguiente al calcular ese cálculo del 80 y del 75% según lo que establecía la norma, que es para el caso de los contribuyentes que no han sido calificados como especiales. Esto lo podía pagar hasta en 6 porciones mensuales y consecutivas. ¿Sí? ¿Es a partir del 6º mes o a partir de enero del... En el 6º mes tenías que hacer este cálculo en el pasado para los que no son calificados como especiales en el 6º mes. Entonces le aplica en junio, entonces en junio del 2012 hay que hacer ese cálculo. En junio del 2012 había que hacer ese cálculo. Y empieza a pagar eso en 6 porciones. En 6 porciones mensuales y consecutivas, que Génica lo debe hacer. Génica debe, si tiene ganancia, Génica en junio debería ser su estimada y después, ¡pum!, pagar las porciones mensuales y consecutivas. Okay. Eso debería hacerlo teóricamente los amigos de Génica. Teóricamente. Esto por esto. Aquí 15, 22, sí. Todo luce que es el cálculo que es. Y después se termina pagando el 75% de ese impuesto. Fíjense que no pago los 37, pago son los 27. Y pago esas 6 porciones mensuales y consecutivas durante el año. Eso es lo que teóricamente ocurre aquí en el tema de la estimada, que hoy en día, fíjense que es el tema de que como el CENIAT se dio cuenta de que esperaba mucho tiempo en recibir la estimada, ahí es donde el CENIAT dice, vamos a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta anticipada de sujetos pasivos especiales quincenal,
para con ello garantizar que la recaudación sea todos los 15 del impuesto sobre la renta. Y de esa forma el CNIA recauda de manera anticipada el impuesto sobre la renta. Contablemente, ¿cómo registraría esto? Impuesto sobre la renta anticipado, impuesto sobre, en junio, ¿verdad? En 30 de junio del 2011, impuesto sobre la renta anticipado, banco, ¿verdad? De manera mensual y consecutiva hasta que se acaban las 6 porciones que corresponden. Se repite 5 veces. Y este impuesto termina siendo un anticipo de impuesto para propósito de la declaración definitiva del 2012, que es la que vamos a empezar a hacer el día miércoles y que nos va a llevar probablemente el miércoles y probablemente un par de clases más. Nos debe llevar como unas 4 horas, 5 horas hacer el cálculo del 2012, porque tenemos que hacer el doble de trabajo de lo que hicimos hoy. Porque hoy hicimos la conciliación, hicimos el RA, pero a partir del miércoles tenemos que hacer conciliación y ajuste por inflación de propiedad, planta y equipo, inventarios, obras en progreso y patrimonio neto lineal. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo este primer año lleva su trabajito, pero bueno, con toda la información a la mano, es razonablemente sencillo hacerlo. ¿Cómo lo viste, Lady B? ¿Sí estuvo claro? Sí, sí, estuvo claro. ¿Qué cosas te llaman la atención de este cálculo, tomando en cuenta las cosas que hoy en día ya has visto en Mainca y en las agropecuarias? ¿Cómo así? ¿Qué cosas te llaman la atención de este cálculo? ¿Ya habías hecho este cálculo? Tú me dice Ani que tú llegas a la sociedad de propiedad, planta y equipo. ¿Ya habías hecho ajuste por inflación? ¿Ya qué cosas has hecho ya? De todo lo que hemos visto, ¿qué cosas ya habías hecho? Lo de planta, propiedad de equipo, sí, ya yo lo había hecho ya. Y el ajuste por inflación, bueno, así como tal, no. Fíjate que el ajuste por inflación es muy sencillo, ¿no? El ajuste por inflación básicamente es un tema que una vez que ya tú tienes ya tus templates hechos, ya el asunto corre, ¿no? Aquí lo importante es estar clara de las fechas de adquisición y de tus cuadros pues justamente se fue, de los cuadros con los factores, con los índices publicados por el Banco Central de Venezuela. Básicamente una vez que uno ya tiene eso, ya el cálculo ya empieza a correr razonablemente sencillo. Vladimir, Dime, Tony. yo tengo una duda, ¿no? Sí. Igual la gente de Génica hace la estimada, pero igual también pagan el 1% de anticipo. ¿O eso No, solamente no, es para sujetos? solamente para sujetos de pasión especiales. Ok. Ellos hacen entonces la estimada. Sí, eso es solamente para sujetos de pasión especiales. O sea, que Génica, y ojo, la estimada aplica si tienes renta fiscal. Si ellos declaran en pérdida, a lo mejor no tienen ni siquiera estimada. Ok. A diferencia de los que son sujetos pasivos especial, que fíjate que independientemente que tengas ganancia o pérdida, el anticipo es sobre la facturación. Correcto. ¿Viste la diferencia? Sí. Mientras que el que no es sujeto pasivo especial solamente paga estimada si tuvo renta neta fiscal en el año inmediatamente anterior. ¿Ves? Entonces, por eso es que este modelo de anticipo que le colocaron a los sujetos pasivos especiales es brutal. Porque si tú tienes pérdida y te pones a pagar impuesto anticipado y al final del año tienes pérdida, tienes una pérdida en el valor del dinero brutal. Eso es correcto. ¿Y lo puedo aplicar hasta cuántos años? Mira, eso no prescribe el tema de la retención, aparte que todos los años lo colocas, si hubiese prescripción, tú lo interrumpes cada vez que declaras la planilla. Cada vez que tú declaras en la planilla la retención, los anticipos, y ahí tú estás interrumpiendo la prescripción. Ahí el tema es el valor del dinero. Claro. Por eso que yo les comentaba el otro día que hablábamos de este tema, les decía, lo más sano que uno puede hacer
es que si tú te estás haciendo unos anticipos a Mainca y Mainca no está pagando impuestos, Mainca lo que tiene que hacer al final del ejercicio es salir corriendo y vendérselos a Génica o a Transgénica o a quien sea, para que por lo menos la pérdida en el valor del dinero sea menos, porque si Génica, Mainca se los guarda, entonces está el costo de oportunidad más el hecho de que el dinero se vuelve cero. Claro. ¿Ves? Entonces, ese punto tienen que tenerlo ahí en la agenda para que se lo para que lo, no sé si ya lo discutiste, Dani, de vender los créditos al final del año. No, porque como no tenemos los anticipos, los impuestos. Pero no me habías comentado que que estabas pagando anticipos con las facturas. Que tenemos anticipos. Pero, a nosotros nos cobran el 10% cuando declarábamos IVA. Y eso lo debemos hacer en el año 2019. Ajá. O sea, que ahorita no tienes anticipo. Ahorita no tienes anticipo de impuestos sobre la renta. No tengo, pero lo que pagué. Lo que pagaste. Lo que pagué. Ok. Ok. Bueno, el punto es que esos anticipos, por el hecho de que el cambio metodológico hace que independientemente de que tengas ganancia o pérdida, tengas que pagarlo. Entonces, bueno, el asunto está aquí en reaccionar rápidamente y entender que hay un tema de inflación, de devaluación, y que eso, por supuesto, pues merma el valor del dinero y que indudablemente rápidamente hay que venderlos a las empresas del grupo para que se puedan aprovechar, por lo menos con una pérdida menor financiera, no con el impacto completo. Ok, bueno muchachos, con esto hicimos todo lo que teníamos que hacer para un año 1. Como les comento, el día miércoles vamos a hacer lo que corresponde para un año 2 y siguientes de una compañía. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? ¿Algún comentario adicional? Los escucho. No, todo bien, gracias a Dios. Todo bien. claro. Ok, Sí. bueno, listo. Entonces, fino. Entonces, el miércoles con el Ford de Oz vamos a arrancar con el año 2, muchachos. ¿Sí? Bueno, Correcto. ¿Listo? gracias, Vladimir. Bueno, muchachos, un abrazo, pues, que descansen. Igualmente. Cuídense. Chao, Antonio. Chao, Lady. Chao, Luego. Chao, Antonio. Cuídense. Hasta luego. Que descansen.